Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast en el que vamos a comentar el partido entre Sporting Cristal y Melgar. Melgar ha perdido 1-0. Hay algunos aspectos que me parece que son interesantes de ver en lo que ha ocurrido esta tarde. Y bueno, he querido empezar también con algunos pantallazos de estos comentarios que algunas personas dejaron en el partido, específicamente en la fecha 2, es decir, en la segunda presentación del año de aquel 2022. Es el equivalente a lo que está ocurriendo en este 2023, también en la segunda presentación de Melgar. Al margen de que haya perdido ya por walkover en la primera fecha, y que creo que también es importante mencionar algunas cosas respecto a eso, estamos hablando de el mismo momento en el que estamos. Y claro, algunos por allí podrían decir, ¿por qué nuevamente vuelves a recordar a Lorenzo? Y es que la verdad es que no vuelvo a recordar a Lorenzo por referirme a Néstor Lorenzo, sino fundamentalmente para referirme a la apreciación que tenían muchos de ustedes en esa segunda presentación de 2022. Y como han podido ver, algunas personas pues eran muy pesimistas y poco optimistas respecto a ese Melgar. Ese Melgar aquella vez perdió 3-0 en la segunda presentación del año frente a Sport Huancayo, ustedes recordarán, y anteriormente había empatado contra Cristal 2-2 en el inicio de la temporada. Y bueno, esos eran los comentarios poco optimistas respecto a cómo sería ese Melgar en la Sudamericana. Como han podido ver, muchos comentaban qué nos espera en la Sudamericana. Esperemos que no sean los mismos papelones que ahora, ¿no? O que harán esos papelones. Que la defensa era sencillamente un desastre. Que toda la responsabilidad era de Néstor Lorenzo. Y como creo que en realidad no toda la responsabilidad necesariamente es del director técnico, no siempre es así, sino que existe una responsabilidad obviamente del técnico y existe otra de los jugadores que son quienes le ponen la actitud y también le ponen el nivel, su mejor versión para poder traducir las indicaciones técnicas de un comando técnico de lo que se debe hacer en el campo. Bueno, con eso he querido arrancar para recordar un poco, no para necesariamente decir que lo que ocurrió aquella vez, es decir, esa remontada del equipo de Lorenzo que después no tuvo freno, va a ocurrir lo mismo, le va a ocurrir lo mismo a Pablo Lavallén, sino para decirles que ante esa segunda presentación de Melgar, tampoco creo que debemos ser tan dramáticos, que yo recuerdo incluso algunos comentarios que decían Néstor Lorenzo me tapó la boca, porque recordemos que muchos de los que comentaban así en aquel momento, recordaban que Néstor Lorenzo ya tenía un año de trabajar con el equipo, es decir, el 2021. Y lo que me ha llamado la atención es que en el anterior partido, que se pierde frente a Deportivo Municipal, la gente pide ya la renuncia de Lavallén. Es decir, el nivel de tolerancia hacia el trabajo de Pablo Lavallén es tan pequeño, hasta yo diría llamativamente pequeño, que lo que le tuvieron a Néstor Lorenzo. Porque a pesar de que hubo aquellos comentarios como los que les he mostrado al inicio de este vídeo, realmente eran pocos. Es decir, gente poco optimista y frustrada siempre va a haber, pero eran pocos. Encontraremos comentarios como esto recién empieza. Recuerdo incluso hasta con el nombre y apellido de la cuenta que comentaba de una manera más optimista. Pero si ustedes revisan, habían comentarios que no eran tan duros frente a Néstor Lorenzo. Que repito, Néstor Lorenzo tenía ya un año de trabajar con el equipo. Por tanto, a mí me parece que aplicando la misma lógica de algunos que en este momento están pidiendo la renuncia de Pablo Lavallén, seguramente Néstor Lorenzo debería haber gozado de mucho menos tolerancia de parte del hincha. Sin embargo, como vemos, esto no es así. Pero más allá de ello, ahora sí nos vamos a meter en el partido porque quería dejar esta reflexión al inicio. Vamos a meternos un poco a comentar el partido con estadísticas de lo que ha pasado y ya
puntualmente recordando algunas jugadas y jugadas polémicas. Mi nombre es Paul, esto es Clave Rojinegra. Vamos allá. Bueno, el día de hoy Melgar ha jugado en su segunda presentación de la temporada y ha perdido 1-0, pero ha demostrado cierta mejoría. Si yo tengo que fijarme en cómo está jugando Melgar en esta segunda presentación del año, repito, para aquellos que se olvidan que es la segunda presentación del año, creo que es un equipo que ha perdido claramente, no estoy descubriendo la pólvora al decir esto, ha perdido claramente confianza atrás. Me parece que más que confianza, nivel, ¿no? Creo que tiene que ver con el nivel. Yo no veo una defensa titubeante en realidad. Recordemos que incluso la defensa de ese Melgar del 2021 sí era titubeante. Habían ciertas jugadas, ciertas pifias, y salvo la de Orsán, no he visto yo realmente una pareja de centrales titubeante. Sino, yo diría, de menos nivel que la del año pasado. Que esto tampoco es por tanto, yo no estoy diciendo una cosa que tengamos que alarmarnos, sino una cosa que es objetiva, no es, creo yo, subjetiva. El nivel que mostraba la defensa de pronto del año pasado, esa pareja de centrales con los laterales y la contención, que es la misma, al menos los cuatro de al fondo son los mismos. Pero ¿por qué entonces ahora está mostrando menos nivel, ¿no? Menos eficacia al momento de defender, pese a que son los mismos hombres? Bueno, porque esto es así. En el fútbol no siempre vas a mantener el nivel al 100%. Y claramente de esos cuatro del fondo, el que está titubeando mucho es Ramos. Alejandro Ramos, si bien es cierto, ha tenido algunas intervenciones y chispazos interesantes, también ha tenido ciertos errores que realmente llaman la atención en él. Son errores casi de simplemente el control de balón o de una mala entrega. Son errores que puede ocurrirle a cualquier jugador bueno, como es Alejandro Ramos. Pero eso no quiere decir que todo el año se la vaya a pasar así. Recordemos, el año pasado a Bordacar le sucedía algo así. No podía ni siquiera dar un pase bien. Y realmente era un poco frustrante para los hinchas, pero también para él seguramente. Sin embargo, terminó por replicar a ese Bordacar del año pasado, que llegó junto con Lorenzo en el 2021. Así que creo que desde este aspecto no habría que desesperarse mucho con Alejandro Ramos. Lamentablemente esto nos está costando 2 fechas, pero no olvidemos ni despeguemos la atención de que este campeonato es una maratón, no una carrera de 100 metros. Y tú tienes que estar bien la mayor cantidad del año que preocuparte por si arrancas de una manera brutal, de una manera eficaz, de una manera que parezcas una aplanadora. Creo que tenemos que empezar a ver las cosas en perspectiva. El torneo de una temporada es de largo aliento. Ya digo, se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros. Entonces, por eso creo que tenemos que poner un poco de los pies sobre el piso y empezar a comentar de acuerdo a lo que vemos, no de acuerdo a lo que creemos que va a pasar. Porque ya hemos visto, solemos fallar. Y es natural. Cada vez que nosotros vayamos a hacer un presagio de lo que va a ocurrir sobre una realidad que no se ha manifestado, pues podemos fallar, pero también podemos acertar, obviamente, ¿no? De manera que yo no le veo realmente nada atractivo comentar sobre, por eso digo, futuribles, es decir, esto va a pasar o esto no va a pasar, sino sobre los hechos que ya se han manifestado. Sobre eso sí que podemos analizar cómo los podemos valorar en este momento. Ahora, respecto a los perfiles de los centrales, bueno, siguen siendo los mismos que el año pasado. Ya Pablo Lavallén, al menos en el inicio del torneo, que yo sepa, no los volvió a cambiar.
bueno, me reservo el cargo a rectificarme si ocurrió algo así contra Deportivo Municipal. La verdad que ese partido no lo comenté porque no lo vi. Habré visto 35 minutos como mucho de ese partido. No pude ir al estadio y lejos de comentar algo que no he visto realmente, ni siquiera al 50%, decidí no hacer ningún video comentario de ese partido. Así que no podría decir mucho, aunque al final voy a comentar seguramente en algún momento de este vídeo qué es lo que me ha parecido de esos 35 minutos que vi. Me parece que los 2 goles que le hacen a Melgar fue también por contras, ¿no? Así que un poco de esto no estoy muy seguro. Esto es lo que comentaron algunos jugadores. Fueron 2 goles de contra. No sé si habrá sido así. Pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, si tenemos a la misma defensa, lo único que tenemos que esperar es que esa defensa, esos jugadores vuelvan a recuperar el nivel que mostraron el año pasado. Y eso se encuentra con el paso de los partidos. Por eso yo un poco me quedo con la frase de Orsán en las declaraciones que da post partido. De a pocos vamos encontrándonos. Creo que de esto se trata. Creo que con esto me quedo, porque realmente esto es lo que tendríamos que esperar. Pero hay gente que ya, bueno, quiere ganar el título, creo, en la primera fecha. Entonces hay que tomar en cuenta que los jugadores no necesariamente te van a mostrar el mejor nivel y su mejor versión al arranque del campeonato. A veces sí, a veces no. Algunos jugadores sí lo pueden hacer, sí se les puede dar las cosas, y algunos jugadores no. Y está claro que en la defensa están perdiendo atención, están perdiendo sobre todo concentración, porque no anticipa ni tampoco es capaz de estar en las zonas donde el delantero rival está. Es decir, no está teniendo las referencias, y si no tienen las referencias tampoco van a tener la oportunidad de anticipar esos centros. El gol y los centros que solía mandar con bastante peligro al inicio del partido de Sporting Cristal no eran gran cosa en realidad. Es decir, no es que haya elaborado un ataque muy complejo y difícil de descifrar. Era ganar la banda y botar un centro, pero eso sí, con precisión. Ahí es donde le estaba costando a Melgar. La precisión de Cristal y la poca concentración y la poca referencia que tenían nuestros centrales para con esos jugadores que estaban dentro del área. Por tanto, no podían anticipar ni podían ganar ese centro. Y encontraban a un jugador solo. Así que es una mezcla de la falta de concentración de los centrales de Melgar con la precisión que tenía Cristal de lanzar esos balones hacia el área. Esos eran fundamentalmente, así de sencillo, eran los argumentos de Cristal. Insisto, no eran muy elaborados, no era una cosa que no podías decodificar, no era o descifrar, no era una cosa que no podías contener. Era simplemente que te estaba faltando atención en la defensa y que esos centrales realmente no estaban metidos en referir a los rivales dentro del área que metía Cristal. Así que esto creo que es algo que se puede corregir con el paso de los partidos, y como obviamente nunca está de más un trabajo específico respecto a ese tema de parte del comando técnico. Pero si vemos esos 4 a fondo, no hay ningún cambio con los del año pasado. Ni siquiera en movimientos ni en bloque de movimientos. Porque Melgar sigue siendo el equipo que elabora para salir y elabora bien. Elabora bien en el sentido de la idea. Le falta obviamente, parece, en algunos jugadores precisión con el pie. Sobre todo para meter ese balón venenoso si es que se quiere jugar un poco más directo. Es decir, el balón hacia el área. Esa precisión que tenía Cristal nosotros no la teníamos. Sin embargo, también hacíamos o tratábamos de hacer lo mismo, que es ir por las bandas y meter un centro al área. Pero definitivamente sin precisión es complicado de que podamos lograr hacerle daño al rival. Ahora, hubo algunos cambios de frente. Yo veo intenciones de hacer cambios de frente que son además muy buenos, porque lo que hace los cambios de frente es sacar al equipo, destruir al equipo un poco en los movimientos defensivos que intenta anticipar. Esos cambios de frente pues descolocan esa defensa rival, pero lamentablemente esos cambios de frente no iban con precisión, o iban muy fuertes
o iban muy cortos y y terminaba interceptando en el medio campo Cristal. Eso es lo que yo he visto. ¿Ok? Ahora, esos primeros 11, 12 minutos, la verdad que Melgar se estaba pasando de revoluciones al inicio. Ha sido un partido además que se ha jugado con alta intensidad y eso la verdad es muy vistoso. El ímpetu que le ponen los dos equipos y los jugadores realmente hacen que el partido sea muy entretenido. Y además exigente, ¿no? En un momento hubo dos jugadores, uno de Melgar y uno de Cristal, creo que el de Melgar era Tomás Martínez, que estaba acalambrado, al igual que el jugador de Cristal. Así que eso ya nos dice un poco la intensidad en que se jugó este partido. Pero claramente a Melgar no le estaban saliendo las ideas, esa traducción. Y de pronto ya en los últimos minutos empezó a desesperarse y a meter balones por meterlos. A ver si por ahí alguien estaba y podía generar algo. Y bueno, así pasaron los últimos 10 o quizás 16 minutos, ¿no? Los últimos 10 más los 6 que se adicionó. Un Melgar desesperado, ya con ímpetu, queriendo llegar al empate, que además estuvo muy cerca en los pies del mismo Tomás Martínez. Que la verdad, en el primer tiempo desaparecido, no lo vi aportando mucho al equipo. Al igual que Pablo Magnín, que es un delantero que me parece que necesita de alimentadores. Y se suponía que para eso estaba Tomás Martínez, pero no está apareciendo como esa pieza que alimente al delantero. Y Magnín es un jugador, parece que un delantero que es más ese típico 9 que caza pelotas dentro del área, que un Bernardo Cuesta que te puede salir, que te puede retroceder, que te puede salir del área, te puede retroceder metros y sumarse a la elaboración de ataque. Magnín no es de los que participa mucho en la elaboración y en ese sentido creo que se hace extrañar a Bernardo Cuesta. Sin embargo, si tienes a un Magnín que es ese típico 9 y no tienes, deberías tener un lanzador, quiero decir, pero no lo tienes. Tomás Martínez no está haciendo esa labor. Y quizás en la jugada de mayor peligro de Melgar, que sale de los pies de Tomás Martínez, es porque él verticaliza y se mete dentro del área. En una jugada de ataque que la gana muy bien y que descuenta su marcador. Creo que ha sido de lo mejor de Tomás Martínez en el partido. Pero más allá de eso, no es un jugador que esté apareciendo y no es un jugador que esté marcando la diferencia. De hecho, me parece que Pérez Guedes tenía incluso mayor participación y mejor movimientos dentro del campo que lo que está mostrando ahora Tomás Martínez. ¿Estoy matando a Tomás Martínez para todo lo que resta del año? Pues de ninguna manera, solamente estoy diciendo lo que se está viendo hasta ahora. Eso no quiere decir de ninguna manera que no podamos ver otra cosa con el pasar de las fechas, y eso es lo que esperamos todos los hinchas. O bueno, algunos, ¿no? Porque la mayoría seguramente lo que está esperando ver es la renuncia de Lavallén. Ahora, respecto a la volante, creo que lo de Orsán es como para ya condecorarlo. Realmente Orsán está más allá de la pasada de revoluciones que estuvo en esos primeros 12 minutos. Lo de Orsán es de una solidez que tranquiliza. Aunque en este partido tuvo un blooper y que afortunadamente creo que se recupera porque termina estorbándolo al jugador de Cristal, que saca un remate apurado que precisamente porque es apurado no tiene mucha dirección, igual pegó en el palo y se fue. Pero salvo esta jugada que le puede realmente suceder a cualquier jugador, en un partido puedes hacer todo bien y de pronto hacer un blooper y por eso costarte el partido, que eso puede pasar, ¿no? Le ha pasado a muchos jugadores el año pasado, creo que en muchos de los equipos que han jugado torneos internacionales. Por ejemplo, en el caso de Cuesta, recuerdo frente a Independiente del Valle, precisamente, que perdíamos 1-0 nada más y que estaba muy cerca del empate, tuvimos por ahí un palo y todo ello, y de pronto una jugada desafortunada de Bernardo Cuesta le regala el balón al Independiente del Valle y bueno, hace el segundo gol y ya se construye, creo, la clasificación ahí del equipo ecuatoriano. Bueno, jugadas así podrían ocurrirle, ¿no? Pérez Guedes también tuvo una jugada desafortunada el año pasado frente a Alianza Lima, en ese partido que lo perdemos 2-0, creo que en el mes de septiembre, octubre, por allí, ¿no? Recordarán ustedes. Bueno, también ese tipo de jugadas te puede pasar.
Si recuerdo jugadas así, seguramente que me voy a acordar de otras más de otras temporadas. Como recuerdo la de Villalba en ese 2019 frente a Cristal precisamente. Bueno, allí por ejemplo también hubo un blooper allí. Y seguramente podemos encontrar en nuestra memoria si empezamos a rebuscar jugadas así. Así que matar obviamente a Horacio Orsán, yo creo que nadie, ¿no? Nadie por una jugada puntual, desafortunada, que bueno, que menos mal y felizmente, para no caer en la redundancia de la palabra, Orsán se recupera, estorba un poco al jugador y hace que el jugador de Cristal falle en ese remate, no tenga mucha precisión. Luego, creo que hay algunos jugadores que son refuerzos que no están apareciendo, que puntualmente ya me había referido a Tomás Martínez y a Pablo Magnín. No están apareciendo y esperemos que aparezcan y esperemos que contribuyan al equipo a superar y a mejorar esas zonas. Vamos, que Tomás Martínez no la tienes muy difícil porque en ese puesto estaba Joel Sánchez, que realmente era una vela que se había apagado hace algunos años. En ese puesto también tenías a Paredes, que realmente tenía una muy buena movilidad, pero no tenía gol. Y bueno, parecía que de todos los extranjeros era el que menos te podía marcar la diferencia. Lo de Bordacar creo que tampoco se está recuperando, o se está viendo, mejor dicho, a un Bordacar en su mejor versión. No es este el mejor Bordacar, pero tampoco es un Bordacar que le haya costado arrancar. Creo que está mejor que como arrancó el año pasado. Así que esperemos que no le cueste mucho recuperarse. Lo de Iberico, nada, seguir resaltando. Iberico sí que está casi intacto, poniendo el cuerpo, cubriendo el balón, ayudando un poco en el retroceso, aunque en algunas jugadas puntuales se le escapó justamente por ese lado. Estaba sufriendo mucho en el lado de Reina en el primer tiempo, Reina y Iberico. Pero bueno, ya en el segundo tiempo, en la exigencia que se le hacía a Iberico en la parte ofensiva, sí que cumplía y sí que se le veía un jugador que ya sabemos de su calidad, ¿no? Luego se metió de 9, pero lamentablemente, insisto, yo creo que el gran problema va a ser que no estamos teniendo mucha elaboración acertada y un jugador que realmente te ponga un pase venenoso, un pase diferente o te haga algo diferente que descongestione un poco el nivel digamos, de defensa que te puede plantear el rival, ¿no? Por el otro, los ingresos. ¿Qué podría decir de los ingresos? De Arrigo, me parece que es un jugador que tiene mucho ímpetu y creo que este es su sello. Algunos le llamarán raza. Y creo que eso es bueno. Es un jugador muy impetuoso, un jugador además desequilibrante, que hoy creo que en la mejor jugada que tuvo, la tuvo en posición defensiva, donde hay un retroceso, que era una contra para Cristal, pero retrocede tan bien que le alcanza a puntear el balón hacia Cáceda y termina apagando ese incendio. Cristal tuvo algunas de contra precisamente. Y creo que, bueno, no deberíamos sorprendernos realmente, porque Melgar, ya yo diría desde la temporada 2021-2022 sobre todo, siempre ha tenido estos problemas de jugar adelantado y Cáceda algunas veces se quedaba mano a mano, ¿no? Afortunadamente Cáceda en esos mano a mano siempre o casi siempre ganó. Es por eso que no sufrió mucho el equipo y parecía maquillar un poco esos desajustes o ese mal parado que podía tener Melgar en una contra. Y bueno, básicamente por allí pudo haber venido el segundo de Cristal. Pero esto fundamentalmente creo durante el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo creo que fue más relevante el ataque de Melgar. Insisto, le falta un poco, yo no diría elaboración, porque claro, los comentarios del canal de la transmisión de Liga 1 Max fue en el sentido de que le sobraba elaboración, que tenía que terminar la jugada. Es cierto que cuando ya estás en el borde del área o incluso pisando el área, ya deberías sacar el remate y pensar en un pase a veces es desperdiciar una posibilidad.
pero me refiero a la elaboración acertada, a la elaboración con sentido, ¿no? Que me parece que la tiene de su propio campo hasta la mitad de la cancha, y luego de la mitad de la cancha hacia adelante, obviamente, lo que se requiere ya es más precisión. La idea está allí, pero no está bien en la precisión y se están apurando de meter balones dentro del área, lo cual hace que muchos tengan la idea de que se está jugando al pelotazo, que en realidad no es nada diferente de algo que Melgar solía hacer incluso con Néstor Lorenzo. Recordemos que muchos de los goles de Melgar en la Sudamericana se hacen de esa forma, ganando un balón por una de las bandas y centrando, ya sea Ramos, que centraba muy bien, o Reina, que centraba muy bien. Entonces, no hay nada distinto. Lo que sucede es que Melgar me parece que se está apurando. Y este es un tema ya de calibrar un poco el ritmo y la intensidad que están teniendo algunos jugadores, con el hecho de que saquen más ritmo, su mejor versión, y yo creo que esto se puede ganar con mayor ritmo. Así es que esto es en lo que yo creo. Algunas jugadas polémicas, si fue o no penal, por ejemplo, el Bordacar. Empezaré con esta, porque hay otras que ya me parecen que también valen la pena mencionar, aunque no son quizás tan relevantes por fortuna, ¿no? Por el trámite del partido hizo no tan relevante aquellas amarillas, por ejemplo, la de Nemostier. Pero quiero arrancar con la de Bordacar, si fue o no penal. Me queda a mí la duda. Tuvo 2 repeticiones, me parece, o 3. Sí, 3 repeticiones de 3 ángulos distintos. En 2 me parece que sí es penal, y en una me parece que no es penal. Me parece que Lora hace simplemente un movimiento normal, no extiende el codo con la intención de golpear, simplemente está cubriendo el balón o tratando de ganarlo, quizás, no cubriendo, ¿no? Ganarlo, porque el balón estaba dividido. Y de pronto él salta y Bordacar se agacha, una cosa así, es lo que veo en una toma, y le da un codazo a Bordacar, que se lo da. Y si el árbitro es riguroso, pues le daba el penal a Melgar. Pero no me queda muy claro. Me hubiera gustado ver otra vez las otras tomas, pero solamente tuvo una repetición por toma. En 2 me parece que sí es, pero en una me parece que es algo como que no hay ninguna intención. Pero por allí incluso un comentario de los pocos acertados que daba el comentarista del canal de la transmisión, que decía, bueno, si no existe intención no hay falta, ¿no? Pero bueno, eso tampoco es cierto. Puede que no tengas la intención, pero le hiciste la falta. Entonces aquí habría que ya recurrir a la interpretación del árbitro. Si el árbitro es riguroso, debió ser penal. Luego, hay algunas jugadas, la María de Nemostier, la primera María a Alec, me parece que es una amarilla injusta, no es una falta para amarilla, y este árbitro sacó 2 amarillas en esa jugada, una de Nemostier y la otra a Orsán por reclamar, me parece. Entonces, esto definitivamente ya sabe muy mal que a los 12 minutos te cobren una amarilla, cuando Yotun hizo como 4 faltas seguidas y no le sacaron amarilla. O sea, a Alec no le sacaron la amarilla porque fue reiteración de faltas, porque creo que habrá tenido una como mucho antes de esa. No se entienden, por tanto, por qué le sacan la amarilla. No podría ser por reiteración de faltas. Tampoco es porque la falta fue dura, porque no fue dura. Tampoco fue porque la falta fue en una zona de mucho peligro, porque fue incluso en el campo de Cristal. Entonces, para cortar un avance de Cristal. Entonces, no, la verdad que no se entiende esa amarilla, pero ya de alguna manera condiciona el desenvolvimiento del defensa, de Nemostier en este caso. Que la verdad que se jugó muy buen partido. Creo que en los primeros minutos no aparecieron donde debió aparecer los centrales, se durmieron y por eso Cristal generaba estas ocasiones, 2 balones peligrosos en el primer tiempo, precisamente porque no estaban, creo yo, muy atentos. Luego ya en el segundo tiempo realmente que Alex sube el nivel y tiene 2 muy buenos quites,
y creo que son muy buenos porque son consecutivos, ¿no? Creo que le gana el balón o le traba un balón, no me acuerdo a quién se lo traba, pero lo traba consecutivamente, ¿no? Que iba a ser un mano a mano prácticamente, ¿no? Y creo que a Grimaldo se lo traba y luego en el rebote caza el jugador de Cristal el balón y va para adelante, y ese también lo traba y se queda con el balón. Realmente lo de Alex es muy bueno. Después tuvo un cierre que pudo también determinar o pudo haber traído por consecuencia el segundo gol de Cristal, en un remate que cae en el área y Alex logra trabar un poco al delantero y por eso ese remate lo bloquea y sale al tiro de esquina. Creo que Alex está bien. Le exigiría un poco a Galeano. Galeano aquí es quien me parece que debe empezar a recuperar el mejor nivel que tuvo, porque ya creo que debemos tomar posición de cara a lo que será la Libertadores. Ya saben que por lo mismo que pasó el año pasado, en el 2022, un mal inicio del campeonato y luego todos, no sé, esperaban una muy desastrosa participación de Melgar en Sudamericana y fue todo lo contrario. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero porque ha sucedido eso el año pasado, no deberíamos adelantar mucha opinión pesimista o fatalista. Esta es mi reflexión. No me dice mucho lo que está pasando en el equipo, lo que pueda pasar en Libertadores. Lo que me dice es que en este momento el equipo tiene mucho por mejorar y creo que ha mejorado un poco en este partido, pero definitivamente esto no es lo mejor, creo yo, que nos puede dar este equipo, que en esencia es muy parecido al del año pasado. Lo que ocurre nada más es que estos refuerzos, Magnin, Tomás Martínez, tienen que aparecer superando al jugador que teníamos el año pasado, porque si no, simplemente habremos cambiado de nombre nada más. A ver, ¿qué decir de la ausencia de Cuesta? Que merece una reflexión. Lo de Cuesta, lamentablemente, sí se está haciendo extrañar en el equipo. Creo que en la forma en cómo Melgar se ha acostumbrado un poco a jugar, necesita a un Cuesta que pueda sumarse a la elaboración en el medio campo. Ese delantero que puede retroceder y de pronto, junto con Iberico, permutar la posición del 9. Esa capacidad que tiene Cuesta de tener una muy buena lectura del juego, de comprender el juego, y por eso además sumarse a la elaboración, es lo que está haciendo falta. No hay una Cuesta dependencia. Yo no compraría mucho esta premisa que se habló en el canal de la transmisión, que hay una Cuesta dependencia. De ninguna manera hay una Cuesta dependencia. Pero sí que Cuesta pesa mucho en el equipo. Eso no es lo mismo a decir que hay una Cuesta dependencia. No, Cuesta te suma mucho en el equipo y probablemente te haga la diferencia en algunos partidos o en algunas jugadas puntuales que te pueden abrir un partido, pero te dan algo más, ¿no? Magnin me parece que no me parece un mal jugador. Es la primera vez que lo veo, además, y al mismo Tomás Martínez, y esta es mi crítica a ellos dos. Esto no quiere decir que ya los vaya a matar y que no sirven o que son unos paquetes, como muchos ya se adelantan normalmente a decir, ¿no? Ya he compartido algunas pantallazos de comentarios que ocurrían el año pasado donde decían que eran paquetes los que habían traído, ¿no? Y bueno, realmente el año pasado todos los jugadores extranjeros funcionaron bien en el equipo. Ahora lo que se exige es que obviamente estén a la altura. Creo que Magnin lo que falta o lo que le va a faltar es fusionarse un poco a la idea del equipo y el equipo que se fusione un poco a lo que él suele proponer en ataque, ¿no? Hoy tuvo le trabaron el remate, pero hizo una muy buena diagonal. Pero bueno, claro, como jugador extranjero le exiges más y eso es seguramente lo que muchos estaremos esperando de Magnin.
Lo de Cuesta ya digo, lo único que nos queda es esperar. Lamentablemente para Melgar, que Cuesta no esté, es una gran baja. Es una baja que lo va a sentir el equipo. Pero nada, esperemos que simplemente en uno de estos días o semanas haya una muy buena noticia y se anuncie que Bernardo Cuesta ya le llegaron los papeles de la nacionalidad, ya es peruano y puede jugar por Melgar sin ocupar una plaza de extranjeros. Después, nada, esperemos que Ramos también recupere. Creo que esto tiene que ver simplemente con más fútbol, con más ritmo. Ramos es un muy buen jugador, ya nos demostró en 2 temporadas lo que puede dar Ramos, y que haya empezado así no deberíamos sentenciarlo para nada. Conclusión y aspecto final para analizar es el aspecto de puntos. Obviamente aquí es donde se centra la preocupación y lo que lleva a la frustración a muchos hinchas. Que el primer partido lo perdiste por walkover y representan 3 goles en contra. De que el segundo partido lo perdiste 2-0. No tengo nada que decir en este partido porque no lo vi. No sé cómo perdió Melgar. Aparentemente perdió por 2 contras. Si alguien fue al estadio y está viendo este vídeo, invitaría a que lo comente y que me cuente un poco esto, ¿no? Porque los jugadores, la versión de los jugadores es esta, que tuvieron 2 llegadas de contra y 2 goles. Puede ser, el fútbol es así. Pero en todo caso, tienes también un partido como el día de hoy que lo pierdes 1-0, pero que demuestras alguito más, ¿no? O sea, parece una mejoría, pero yo no puedo decir realmente que es una mejoría porque yo no sé cómo jugó. Y acá ya me puedo referir a los 35 minutos que vi de este partido. Yo que vi un partido que era un monólogo de Melgar, unos 35 minutos mejor dicho, que fueron un monólogo de Melgar, que le cerraron todos los espacios, que transitó el balón de lado a lado. Me hizo parecer mucho a los equipos de Reynoso, cuando no tenían profundidad clara, lateralizaban el juego a ver si se les abría un hueco por donde filtrar el balón o dar algún pase o propiciar algún movimiento de los jugadores de arriba, pero sin mucha fortuna y con poca precisión sobre todo. Bueno, la fortuna va a aparecer cuando también aparezca un poco la precisión. Si vas a lanzar balones para intentar digamos, llevar algún peligro al rival, pues vas a necesitar de precisión. Y esto es algo que no se vio mucho en el equipo. Yo no lo vi en esos 35 minutos. Pero sí vi un Melgar elaborando, triangulando, pero ya digo, con poca precisión, pues esos balonazos hacia el área van a parecer pelotazos simplemente. Con precisión van a aparecer centros peligrosos, venenosos, que te pueden generar una oportunidad de gol, un remate, un rebote que puedes aprovechar, o directamente un cabezazo al arco, ¿no? Sin precisión parecen pelotazos simples al área. Con pocas ideas vi a ese Melgar de romper ese bloque defensivo. Ya sabemos que es muy difícil cuando un equipo se mete atrás. Con la inseguridad que podía haber presentado o que parece tener Melgar en defensa, según lo que se ha visto el día de hoy, si es la misma que se vio en aquel partido, un poco que podría quedar más entendible el hecho de que Municipal le haya ganado 2-0 en 2 contras, ¿no? Pero nada, particularmente yo no me desesperaría en la segunda presentación. Sí que hay una alarma porque ese walkover no lo vas a poder recuperar. Difícilmente se vaya a poder reprogramar, y esto ya nos lleva a una discusión de si fue inteligente es la posición que optó Melgar. O simplemente en Melgar estará la idea de teníamos que intentarlo. ¿A costo de qué? De perder 3 puntos. 3 puntos que, si bien es cierto no se sienten mucho aquí, se pueden sentir mucho al final del torneo. Y son 3 puntos, no solamente 3 puntos, sino son 3 goles en contra, que ya debemos saber que la diferencia de goles también puede ser dirimente. Entonces esto le puede costar a Melgar. Ya Melgar tiene -6 y 0 puntos. Con el walkover obviamente se ve feo, mucho más feo el inicio de la temporada. Que también debo decir que como hincha siento un sabor amargo de todo esto que ha sucedido en torno a los derechos de transmisión, que yo creo que ha terminado por
Y esto fue una pregunta que se le hizo en conferencia de prensa, si todo este problema afectó a Melgar en ese arranque, en su planificación. Y bueno, dijeron que sí. Era inevitable que el equipo había planificado una cosa y que te veas afectado cuando esa planificación, según lo que tenía que suceder, no sucede, te cambia la planificación y de alguna manera te afecte. Yo no creo que por allí se tenga que justificar de ninguna manera el mal inicio de Melgar. Este mal inicio de Melgar tiene que sencillamente ser trabajado, procesado y revertido por el comando técnico. Y como aquí en este canal siempre se ha dicho, para mí Pablo Lavallén no es ni un buen técnico ni es un mal técnico. Es un técnico al que poco se le puede juzgar y que a partir de esta temporada sí que se le puede juzgar. Sí que se le puede decir si es un buen técnico, es un mal técnico. Si es un técnico, ya ni siquiera quizás diría, creo que no entraría si es un mal o buen técnico, salvo que realmente sea un desastre, ¿no? Creo que sí puede o no con el proyecto Melgar. Tiene que ver con eso. Hay muchos buenos técnicos que vinieron aquí y que no han tenido mucho éxito. Hernán Torres, por ejemplo, tuvo éxito en Colombia antes de venir a Melgar. No le fue muy bien aquí en términos quizás del manejo del grupo, más que del futbolístico, que logró un clausura y perdió una semifinal contra Alianza de una manera injusta, de una manera no correcta, pero no le salieron las cosas, ¿no? Hay otros técnicos como por ejemplo Bustos, que aquí no le salió nada y en Alianza le salió todo en un año, ¿no? Entonces es cierto que el otro año no le sales, pero que tampoco es que haya sido tan malo como para cambiarlo. Igual decidieron en Alianza cambiarlo y ese cambio les resultó. Les resultó porque yo creo, no porque el técnico que asumió sea brillante, sino porque el jugador muchas veces siente ese refresco, hay algo en la interna que no camina muy bien o que se enrarece la atmósfera con el técnico que ya hay, quizás un desgaste en términos de la relación, qué sé yo. Y bueno, el jugador a veces siente que ya liberado esa parte, emocionalmente se siente mejor, se renuevan compromisos, etc. Hay una suerte de reseteo y se construye una mística, ¿no? Una mística que a veces es lo que te lleva a ganar campeonatos cuando tienes un equipo que bueno, tienes lo mínimo para pelear, ¿no? Entonces esto es de alguna manera lo que hay que tomar en cuenta. Si Lavallén le va a servir o no le va a servir a Melgar. Si Lavallén será o no será. Esto se va a ver recién este año. No, para algunos ya se habrá visto, ya se resolvió, ya lo vieron. Y bueno, ese ya es una discusión de aquellos. No me sorprendería de que haya gente, de que, bueno, Pablo Lavallén termine quizás dándoles la razón, es decir, no siendo un técnico que les hagan las cosas, o sea un técnico que les haga callar la boca, que no sería la primera vez, ¿no? Normalmente la gente cuando apuesta mucho por vaticinar el futuro, pues hay más de patinar que de acertar, lo cual no quiere decir que no le aciertes, ¿no? Puedes acertarle, en tu rechazo a Lavallén puedes estar acertado, pero insisto, eso no se verá sino de acá a algunas fechas. Particularmente yo lo manejo así. Puedes estar o no de acuerdo conmigo, pero lo que no debe faltar es el respeto. Te mando un saludo y ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo, que no sabemos si podremos verlo. Espero que sí. Y ya estaremos comentando un poco la previa. Antes de retirarme, que quería también compartir un poco con ustedes esto, ¿no? Lo que fue finalmente la estadística. 6 remates de Cristal y 14 de Melgar. Remates al arco, 2 de Cristal, 4 de Melgar. Posesión, 43% de Cristal, 57% de Melgar. Básicamente todo esto en el segundo tiempo por la urgencia que tenía Melgar de llegar al empate. 317 pases, bueno, aquí hay pases, hay precisión de los pases. Supuestamente hay un punto más de precisión de los pases que Cristal, ¿no? 77, a mí me parece un poco extraño, pero la percepción también nos puede fallar. A lo mejor estadísticamente esto es correcto y ha habido precisión en el pase. Probablemente sí, o sea, Melgar no es que esté impreciso en
en todo el terreno de juego. La imprecisión viene con ese balón que mete al área, ¿no? O con ese balón filtrado, con ese balón que quiere filtrar, ese balón que te pone a gol. Ese es el pase que no tiene precisión. Después que he visto unas versiones de Melgar completamente peleadas con el balón, pero no es lo que se está viendo ahora, ¿no? Tarjetas amarillas, 2 para Cristal, 4 para Melgar. Afortunadamente no hubo una roja. Los tiros de esquina, 2 de Cristal y 6 de Melgar. Claramente Melgar manejó más el balón. Cristal también creo que pisó el acelerador y terminó pidiendo el tiempo, porque creo que Cristal no hubiera querido una diferencia mínima, pero de alguna manera creo que también prefirieron defender antes que apostar por asegurar el marcador. Y a veces eso tiene que ver mucho con el respeto que se le tiene al rival. Una cosa que yo discrepo que realmente tenga que ver con el respeto. El respeto por lo general es tratar de ganarle a tu rival por la cantidad de goles que te sea posible hacerle, ¿no? Pero también, bueno, más que respeto puede ser también un poco de temor del rival, que sabes que tiene armas y que si no te concentras en defender, pues te puede hacer el empate. Y Cristal ya en una parte del segundo tiempo, incluso desde el primer tiempo, empieza a manejar los tiempos, ¿no? Y creo que ya en una parte del segundo tiempo apuesta a ganador por conservar su mínima diferencia y a cuidar su gol. Y bueno, de contra pudo haber encontrado el segundo, y le podía haber pasado cosa parecida, o que podía traerse un marcador parecido al que tuvo en la fecha anterior. Así que nada, Melgar tiene que estar muy atento en defensa. Creo que Orsán apagó ciertos incendios y también Alec en algún momento. Hay que recuperar a Ramos, y yo diría que no tengamos, el comando técnico no debería tener ningún temor en poner quizás a Pedro Ibáñez en lugar de Ramos, porque no tanto para sentar a Ramos, sino para presionar un poco a Ramos, que este tipo de cosas, él es un crack, él es un buen jugador y no puede dar esas concesiones en esas jugadas puntuales que nos podrían haber costado más de lo que finalmente costó. Entonces, vamos, Ramos, que desde aquí me he cansado de decir que eres un crack. Así que nada, no veo nada de malo en que se le pueda dar la oportunidad a Pedro Ibáñez como un mensaje a los dos de que ese puesto no está seguro, de que ese puesto o Ramos se pone las pilas y hace un partido 10 puntos, es decir, 0 errores de ese tipo. Puede equivocarse en algo porque, no sé, picó el balón, se le salió muy largo y le quitaron la pelota. Puede pasar eso, pero no en parar un balón, no encontrar un balón. Esas son cositas que se le ha visto reiteradas veces en este partido, como unas 3 aproximadamente le he contado yo. Y eso es mucho para un jugador del nivel de Ramos, que ya para mí tiene nivel de selección. Entonces, nada de malo veo que esté Pedro Ibáñez allí, ¿no? A ver, para que Pedro Ibáñez también le dispute el puesto. Cabero entró en reemplazo de Reina y creo que no lo hizo nada mal. Así que esto es un poco lo interesante que se ha visto y lo que hay que resaltar. De Arrigo, me parece que los refuerzos nacionales están siendo más útiles que los refuerzos del extranjero. Y esto creo que no se debe entender, o ellos no deben entenderlo como una cosa, ya digo, de sentencia que alguien haga, mucho menos yo, sino que se pongan las pilas y que de una buena vez empiecen a entrar al ritmo de juego del equipo, y el equipo empieza a encontrar también su mejor fútbol, sobre todo en los últimos metros de ataque. Listo, ahora sí, lo dejo aquí, creo que está todo completo. Y nada, los veo en los siguientes vídeos previas a los partidos que será. Ojalá que el tema de los derechos de transmisión se solucione ya, porque la verdad que
Si bien es cierto, por una cuestión excepcional no pude ir el partido al estadio, no sé si en este siguiente partido, probablemente sí vaya sin ningún problema, pero a veces la televisión es un respaldo, ¿no? Es un buen respaldo. Normalmente suelo ir, pero este año se me está complicando un poco. Espero que sean solamente algunos meses y pueda ir con la regularidad posible. En tanto, igual nos afecta no solamente a quienes no podemos ir al estadio, sino a la gente que estamos aquí en Arequipa y que eventualmente no podemos ir, sino a la gente que no está en Arequipa, que vive lejos incluso del país y que no puede tener ninguna referencia del partido. Para eso, bueno, tranquilos que estaremos seguramente haciéndonos presente en la siguiente fecha del local de Melgar y les estaré contando un poco con imágenes qué es lo que sucedió. Pero en caso ocurrieran cosas que nos superan, bueno, sería importante tener respaldo la televisión, por lo menos, ¿no? Ojalá que esto se solucione. Ya no vamos a comentar mucho del tema, creo que ya el tema está gastado completamente, nos queda clarito y en este canal lo hemos exprimido, creo, al máximo. Y bueno, creo que ahora que empezó el fútbol, que empezó realmente lo bueno, centrémonos, o me centraré en comentar sobre, ojalá, la evolución y lo que dijo Orsán de que a pocos se van encontrando. Ojalá sea así. Ahora sí me despido. Un gran saludo. Chao. Hasta el próximo vídeo.